Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Más de 1000 personas, mujeres y hombres que representan a miles de mexicanas y mexicanos, nos reunimos hoy aquí para refundar México, para que en conjunto tracemos la ruta y nos reapropiemos de nuestro tiempo y nuestra nación. La solidaridad de pueblos hermanos de Perú, Argentina y Estados Unidos se sienten hoy en el recinto y se siente la profunda emoción que genera esta iniciativa. En este marco, y sin otro preámbulo, me permito ceder la palabra a nuestro hermano, amigo y compañero Raúl Vera López para que nos dé unas palabras. Bien, pues me voy a apoyar en una presentación. La letra no es muy grande, pero ustedes tienen dentro de los textos que se les dieron, van a tener el texto un poco más amplio, como debido al tiempo podré expresarlo. La justificación que han escuchado ustedes es la palabra de nuestro pueblo, es la sentencia final, ¿verdad? Es parte de la sentencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionó en México durante 3 años, donde escuchó a centenares de víctimas que representaban muchas más víctimas que podemos contar por miles. Todo lo que ustedes escucharon es un diseño de los jueces, que son personas especializadas, además de tener una capacitación técnica y jurídica, también tienen una autoridad moral muy fuerte. La asignación de los jueces para la audiencia final fue hecha desde la Secretaría General del Tribunal Permanente de los Pueblos, que está en Roma. Está en Roma, no está ligada al Vaticano, no crean que por eso estoy diciendo que está en Roma. Es una, digámoslo así, es una institución de la sociedad civil que es sucesora de los tribunales Russell, que juzgaron la invasión norteamericana a Vietnam y las dictaduras militares en América Latina. A partir de 1979, uno de los miembros del Tribunal Permanente, del Tribunal Russell, que es Lelio Basso, da origen al Tribunal Permanente de los Pueblos después de una declaración, ¿verdad?, internacional sobre los derechos de los pueblos en Argelia en 1976. Entonces, esto que acaban de escuchar no es una cuestión teórica de algunos especialistas, no, señor, es la palabra de nuestro pueblo, y esta misma palabra es la que le queremos dar a ese pueblo. Nosotros estamos aquí, por eso hemos dicho desde el principio, pues nos estamos adhiriendo a esto, pero queremos que sea nuestro pueblo el que hable, queremos que sea él el que dicte una nueva constitución. Es nuestro pueblo, ellos son los sujetos que son a los que van dirigidos estas leyes, y ellos son los que pueden hablar con toda claridad y saben mejor que nadie cuáles son sus derechos. En este momento, en ese pueblo que nosotros a veces pues lo vemos un poco de lejos, lo vemos así, lo vemos vituperiado y dañado, así como ahora nuestros hermanos de Ayotzinapa son las víctimas más, digamos, candentes ante nosotros. A mí me tocó vivir las víctimas que crearon los paramilitares, también creados por el gobierno, entrenados por el ejército, armados por el ejército, allí en Chiapas. A mí me tocó ver esta victimación. Entonces, vamos a decir, creo que es un deber moral el ser movidos por la compasión, es decir, compadecerse no es tener lástima, no, señor, es padecer con ellas y con ellos. Y hay muchos, hoy son millares, como lo hemos escuchado, somos muchos de los que estamos aquí, muchísimos. Entonces, aquí lo que nos interesa es abrir este espacio a nuestro pueblo, y por eso somos muchos los que tenemos que caminar. Yo
un poco pensando precisamente cómo le podríamos presentar a nuestro pueblo esto. Y yo quiero hacer, bueno, ya el padre Miguel Concha dice, leí tu parábola. Mi intención no es hacer una parábola, pero vamos a tomar una parábola. Una casa. México, por eso ven ustedes, México, la casa de todos. Es eso. México es la casa de todos. Y por eso quiero hablar de una casa. Una casa, ¿cómo? La casa debe garantizar los derechos más fundamentales a todas las personas que ahí viven. Debe tener alimentación. Primero debe tener una habitación en donde existan los espacios dignos para que descansen. Estamos hablando de esto, pero pensemos en México como una gran casa en donde todos tienen derecho a descansar bien, todos tienen derecho a comer bien, todos tienen derecho a educación, todos tienen derecho a los servicios que tiene una casa. Por eso hablo de que la casa, que es México, debe garantizar los derechos más fundamentales a todas las personas que están en su territorio, que somos los que aquí habitamos, pero yo pienso mucho en las personas que pasan por aquí, como están pasando en este momento los miles de inmigrantes centroamericanos. México tiene el deber de respetar sus derechos, México tiene el deber de cuidarlos, México tiene el deber de tratarlos con la dignidad que se merecen. Existe una sala en una casa, existe un comedor, existe una cocina, recámaras que tienen una función. Existen baños, estudio, biblioteca, sala de trabajo, taller, jardín. Existe espacio también para contribuir a la higiene con una lavandería. Y luego esa casa recibe servicios como el agua, la electricidad, el gas, la prensa, el teléfono, la radio, etcétera, servicios de comunicación. Es muy importante que entendamos esto. También allí trabajan personas para el mantenimiento de la casa. Hay una cocinera, hay personal de limpieza, hay jardinero, hay chofer, hay responsables de servicio hidráulico, de drenaje, electricidad, aparatos. Esas personas están incluso fuera, no están en el territorio, pero están produciendo todo lo que necesita esa casa. Pero hay unas condiciones para que eso funcione. Eso es unas condiciones. Pasamos al siguiente slide. Es para mantener esa casa, y vuelvo a decir, estoy hablando de esta casa, pero pensemos en la casa ampliada. Pensemos en la vida de todas las personas que están viviendo en la casa, pero las personas que están prestando sus servicios ahí. Todas esas personas van a sus respectivas casas. Todas las personas que están, así como esa casa debe tener un ingreso, esas personas que trabajan allá para que nos venga la corriente eléctrica, allá para que nos llegue el servicio del agua, en todos los espacios tiene que haber unas condiciones para que todos cumplamos nuestro deber. Por eso digo, es compromiso de todos que tengamos una vida digna, que tengamos todos los derechos, que tengamos una relación pacífica y armoniosa. En esa casa todas y todos accedemos al derecho a una vida digna. Si existen todos los servicios, es porque el sustento de esa casa es el sustento digno. Sí, claro, hay un ingreso suficiente. Todos tienen un derecho a un trabajo, a un descanso. A descansar se tiene que equilibrar trabajo y descanso. Yo pienso a los niños que no tienen papá y mamá prácticamente, porque el papá y la mamá, o bien son muchos, la tercera parte más, un poco más de los hogares mexicanos están a cargo de una mamá. Es una mamá sola, por distintas circunstancias, es una mamá sola. Pero todos tienen, un niño no recibe el desayuno de su mamá, la gran mayoría de esos niños de casas solas. Incluso cuando el papá y la mamá trabajan, muchos critican, ay, que la mujer no debe trabajar. Pues el ingreso es lo que es el ingreso. Y también la mujer tiene el derecho a una realización. Se pueden equilibrar las cosas, pero así es la vida de muchos. El día de hoy un niño ni siquiera despierta y ve, sobre todo cuando es pequeñito, una Coca-Cola y unas papitas o algo allí, eso es su desayuno. Y vivía la mamá que regresa de la maquiladora no sé qué hora. Es terrible. Las y los trabajadores que prestan sus servicios también dan atención a cada una de las fuentes que hacen llegar los alimentos, los que producen alimentos, el agua corriente, todo, la información, los medios de información, que también tienen unas características. El agua no de cualquier manera puede llegar, la corriente eléctrica, y luego esos servicios pues deben tener también
un costo de acuerdo a lo que están las personas, los que están viviendo ahí. ¿Cómo es posible que nosotros producimos, que tenemos petróleo, que producimos, podemos producir gasolinas, les tenemos que comprar gasolinas a los gringos? ¿Cómo es eso? Y ahora hasta les vamos a comprar petróleo crudo. Fue el regalo de Reyes, dijo Albano Ochoa, el regalo de Reyes que le va a nuestros funcionarios junto con el presidente el 6 de enero de este año. Sí, claro. La dignidad de la persona conlleva que ella esté bien informada. No cualquier manera le debe llegar la información. Tiene que tenga acceso a los medios que le proporcionan información, sí, que suficiente para conformar los criterios objetivos que orienten su intervención en la conformación de una sociedad. ¿Qué información tiene la gente con las telenovelas de Televisa? Y los programas, qué barbaridad, para qué nivel mental son construidos ahí. Es terrible, es terrible. Las y los ciudadanos que vivimos en esa casa estamos comprometidos a la construcción de la paz, no solamente entre nosotros y nuestros vecinos más cercanos, sino con toda la nación y también con el mundo. Es una de las cosas que estos días que hicimos un trabajo de incidencia allá en el Parlamento Europeo y en Bélgica, en Alemania, en el Parlamento alemán, yo les decía, por favor, no crean ustedes que no se les va a venir encima. El día de hoy estamos viviendo en un mundo globalizado, y si ustedes dejan a un país, la síntesis de lo que acaba de leerse, la primera parte fue, digamos, una síntesis sumaria de la situación que vive México en cuanto a los derechos humanos. Pero en la segunda parte fueron las recomendaciones que dejó el Tribunal Permanente de los Jueces para la sociedad civil. Pero tenemos que tener en cuenta, les decía yo, lo que dijeron los jueces a nivel, bueno, dijimos, yo era parte de esos jueces. ¿Qué dijimos? México está destruido y es el país más destruido de la tierra en estos momentos. México es el que ha recibido a través de su Tratado de Libre Comercio los impactos más destructivos que puede dar el neoliberalismo. México, decíamos, y estaban personas de distintas partes del mundo, dicen, ¡qué barbaridad! México es un país desbaratado y desmontado. Y debe ser el paradigma que se presente a las naciones para que vean lo que les espera. Entonces, yo les decía esto, señores, esto que está pasando en México tiene que ser atendido para el bien del mundo. Entonces, el equipo político que administra esta casa, para que esto acontezca, para que tengamos paz, para que tengamos servicios, para que tengamos vida digna, pues cada uno de los hogares de México tenga lo que tiene que tener, y que juntos, la gran casa que es esta nación, tengamos la posibilidad de ser las personas dignas y las personas vivas y las personas activas. Pues tenemos que tener al frente en ese equipo político a personas a toda prueba e intachables en su conducta ética. El desarrollo debe ser garantía para cada ser humano y para todos los seres humanos que habitamos en este territorio. No es un privilegio. El desarrollo y el crecimiento no es un privilegio del 1% de la población, y esto es la característica del modo de gobernanza que tenemos. Están gobernando. Cuando decían hace rato, cuando leían que esta impunidad en la que se dejan los crímenes en México, no es nada más pura apariencia, no es nada más una ausencia del Estado, es toda una decisión que tiene un origen más atrás. Tienen derecho a vivir en esta tierra unos cuantos. Esta es la mentalidad neoliberal, y esto es para lo que están sirviendo. No está nada más por accidente dejándonos morir, no está por accidente quitándonos todos los servicios, no señor. Es todo un proyecto de eliminación. Hoy no se trata nada más de que se deje en la opresión a las personas, es eliminación. Y estas cosas que estamos oyendo, esto que acaba de pasar en Piedras Negras, y que tenemos noticias fresquecitas, que acaba de pasar de un chico adolescente norteamericano, y vienen los papás a ver por qué lo mataron, y vienen los papás, y en lugar de atenderles, llega la armada, llega la marina, llega a la casa sin ninguna autoridad, se meten porque tienen noticia de que hay secuestrados.
Entonces esta familia dice, pues parece ser que estos señores tienen que ver en la muerte de nuestro hijo. Pues no lo dudamos. El día de hoy hay una política de exterminio hacia los jóvenes. No estamos ya viviendo nada más en que en un momento dado el crimen organizado haga sus fechorías y el gobierno. No, el día de hoy es uno solo, son sus amigos, son sus amigos. Y el día de hoy estamos viviendo simplemente para los migrantes centroamericanos. En este momento están coligados contra ellos la Policía Federal, el crimen organizado y los maras salvatruchas y el Instituto Nacional de Migración. Así están siendo tratados los migrantes, porque necesitan esa zona despejada de migrantes, porque allí se harán los negocios más jugosos. Ahí tienen ya todo un proyecto para que pasen las mercancías que vienen de Norteamérica y pasen por ahí, por esa zona del sur y sureste de México, que pasen y se vayan al Asia tranquilamente. Y por eso ahorita no quieren que haya allí migración centroamericana. Y los tres están. Esto es el clásico modelo. Por eso tampoco hay solución para encontrar a los desaparecidos de Ayotzinapa. Porque eso se contradicen los funcionarios del principio. Están ocultando. Es la política de terror. Nosotros los mexicanos tenemos que estar llenos de miedo, porque saben desde hace mucho rato lo que están tramando. Ya lo dijeron bastante claro, que no lo voy a repetir, en el diagnóstico, que desde la escucha de las víctimas se hace, no porque llegó ahí por los medios de comunicación. Es la voz de los pobres y las víctimas los que han hecho y han dado origen a ese diagnóstico. ¿Qué pasa en el poder legislativo? De este poder deben emanar las leyes que garanticen el goce de las libertades ciudadanas, así como el pleno derecho a que seamos nosotros un régimen democrático que nos reconoce esos derechos. Nos los reconoce, no nos los otorgan. Como decía aquí una de las moderadoras que está, Jimena, estaba al lado de mí. No, estos creen que pueden hacer las leyes que se les ocurran. No tienen que entender que esas leyes deben surgir de este pueblo, de esta comunidad. Ellos son los sujetos, ellos son los constructores de la historia. Entonces, también supervisa al Poder Ejecutivo para que no se extralimite en sus funciones. ¿Cómo le permiten al Poder Ejecutivo eliminar de un día para otro a 44,000 obreros en Luz y Fuerza del Centro? ¿Cómo le permiten estos caprichos al Ejecutivo? ¿Cómo le permiten al Ejecutivo, porque manda sus iniciativas, modificar cosas de fundación del país? Es una constitución fundante la del 17, como fue la del 57, como intentaron también hacerlo con nuestra primera constitución, que fue el 24, y la constitución de Apatzingán tiene una historia tan bella. Todavía estábamos en medio de la guerra de independencia, pero las bellísimas intenciones y los sentimientos de la nación que proclamó ahí, ¿verdad?, en el Congreso de Chilpancingo, el cura Morelos, y que después fraguaron allí, en el Congreso de Anáhuac, en Apatzingán. Eso es lo que es una constitución verdadera. Es fundar un pueblo. ¿Cómo se atreven ellos a hacer lo que hicieron? Tenían que haber dicho, si veras fueran patriotas: señor presidente, usted no puede mandar esta iniciativa, se la regresamos. No, además porque son el poder legislativo que pueden hacer eso. Corresponde proponer iniciativas de leyes ante el Congreso. Se encarga de darle valor a la ley mediante los decretos y a las leyes aprobadas por los legisladores, y también con sus leyes secundarias. Se encarga de diseñar y ejecutar las políticas públicas. Para eso tiene la Secretaría de Estado, para diseñar las políticas públicas que le garanticen a este país los derechos, pero a todo este país, no las políticas públicas que van solamente dirigidas al 1% de la población, que son los que tienen derecho a la vida digna, que son los que tienen derecho a vivir en el lujo, que son los que tienen derecho a tener las casas, que ya están en problemas de nuevo. Ya están en problemas para esa casa. Por decir mentiras. Sí, esas políticas públicas es para cumplir los derechos que nos reconocen esas leyes, pero porque no lo quieran hacer,
Pues por eso modifican las leyes, para no reconocernos, para no darnos derechos. Cuenta para ello, ya rige con las Secretarías de Estado que le ayudan a hacer estas políticas públicas. Poder judicial. Este poder debe responder para que la administración de la justicia se ciñe al orden constitucional. Debe también supervisar tanto al poder legislativo como al ejecutivo, para que en el ejercicio de sus funciones respeten los derechos de la ciudadanía. ¿Y a qué cosa se ha dedicado la Suprema Corte de Justicia, que son de los funcionarios mejor pagados del mundo, no mejor pagados de México, mejor pagados del mundo? Entonces, no, se han dedicado a tapar todo. Un ejemplo está hasta hoy negarles al patrón sustituto, a los afiliados al SME, a negarles el patrón sustituto. Si los dejas sin trabajo en una noche, el presidente de la República, por ley tienes que darles patrón sustituto para que pues, ellos no pierdan su trabajo. Pues ponlos debajo de la CFE, pero dales trabajo, por amor de Dios. Entonces, ese tipo de cosas, y las que están haciendo en este momento, sabiendo que con los energéticos son recursos estratégicos para el desarrollo del país, y sabiendo que la renta de estos energéticos, especialmente el petróleo, es la que mantiene el 40% del gasto público. Por eso ahora resulta que si yo le quiero dar limosna a un pobrecito que llegue a la puerta de mi casa, pero me das, por favor, recibo de contribuyente, señor. Yo voy a tener que dar todavía de la limosna que doy, tengo que darle el 36% de impuestos porque no tengo recibo de contribuyente. Bueno, ¿es esto lo que están haciendo? Y luego eso que han hecho con el maíz transgénico, con el maíz biológico, permitieron que se adueñara, que tuviera el título la propiedad intelectual Monsanto. Dentro de poco, un campesino que le encuentre el maíz, un maíz criollo, va a ser un criminal porque está haciéndole un fraude a Monsanto. Así está la ley, bien hecha. Bueno, pues todas estas cosas, desgraciadamente, la Suprema Corte de Justicia se ha dedicado a taparlas, se ha dedicado a avalarlas. Es una vergüenza lo que está pasando en este momento en México. ¿Para quién gobierna entonces nuestro equipo político? Estamos en el 7, yo se me olvidó, tú ya vas cambiándolas, ¿verdad? ¿Para quién gobierna este equipo político? Este equipo político está dejando ¿por qué están dejando estos enormes vacíos que nos están llevando a la deriva? ¿Qué está pasando en nuestra nación? ¿De dónde proviene todo lo que está teniendo? Sencilla y evidente es la respuesta. En México hay un desvío del poder de parte de la clase dirigente. Esta fue la primera afirmación que para traer el Tribunal Permanente de los Pueblos a este país, y se hizo. Yo todavía no entraba cuando estaban los tratativos, yo entré después cuando formaron la plataforma de garantes. Se hizo esta observación: en México hay un desvío de poder. Se han apropiado de manera inmoral los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, de la autoridad que el pueblo delegó en ellos para administrar a la nación a favor de todo el pueblo mexicano. Y se han puesto, ellos han usurpado esta autoridad que nosotros le dimos, han usurpado esta autorización, porque no les dimos poder, les dimos autorización nada más, para dedicarse a ponerse al servicio de las grandes multinacionales y del capital internacional, como se repitió frecuentemente en el diagnóstico que se hizo hace un rato para justificar esto. Han desaparecido de México la justicia y el derecho para la grande multitud de pobres y la escasa clase media que resta en la nación, porque nuestra clase dirigente gobierna para quienes conforman el pequeño círculo del grande poder económico a nivel nacional e internacional. Entonces, ahora entendemos por qué una nueva constituyente. La idea de que en México exista una nueva constitución proviene del propósito, la finalidad, el objetivo de que todas y todos los ciudadanos mexicanos nos convirtamos en sujetos constructores de la historia del país. Esto que nos quede claro.
Si no, vamos a acabar otra vez haciendo un grupo muy pequeño. A lo mejor llevamos una constitución, pero nuestro pueblo, que es el único, sépanlo, y no me gusta decirlo mucho porque me van a acusar de que estoy convocando a otra revolución, o me estoy convocando a otro ejército insurgente. Vamos para allá. No, yo estoy precisamente buscar el camino pacífico, aunque nos cueste más. Vamos para allá. Porque nos va a llevar a invertir energías, a invertir mucha capacidad. No lo voy a adelantar, no lo voy a decir, pero es muy importante que entendamos quiénes nos dieron realmente la independencia de México. Nuestro pueblo. ¿Qué hubieran hecho el señor cura Hidalgo, o el señor cura Morelos, o los demás independentistas como Ignacio Allende y todos los demás, sin el pueblo? ¿Qué hubieran hecho los grandes y líderes de la Revolución Mexicana sin el pueblo? Estamos en la misma condición, pero no queremos. El pueblo tiene hoy unas armas muy vivas, y yo lo he visto cuando he tenido que estar con el pueblo. Hubieran visto, eran los centroamericanos, pero son el pueblo, esa parte expulsada de su propia nación, esa parte a la que nadie le interesa de esa nación. Yo me di cuenta de eso cuando los primeros jóvenes migrantes que asesinaron ahí en las puertas de Saltillo, uno de ellos, encontramos a su familia, encontramos todo con ayuda de los dominicos de Centroamérica. Se interesó el consulado porque se les entregaran los restos de sus hijos. No se interesó para nada. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que esos son los sujetos. Nos hubieran escuchado. Hasta ahora nosotros lo decíamos, los que tenemos las casas del migrante, somos nosotros los que estábamos defendiendo a los migrantes. Los hubieran visto hablar ante el gobernador de Coahuila. ¡Ay, qué dulce! Ya no queremos más violencia, no queremos más violaciones para nuestras mujeres, no queremos que se nos trate como se nos trata. Díganlo, grítenlo, deseo. Esto es. Ellos son los sujetos. Ellos son los que mejor están en este momento defendiendo. Nuestros pueblos originarios son los que, ¿por qué se están yéndoles a quitar el agua? ¿Por qué se están yéndose a quitarles el bosque? ¿Por qué están yéndose a hacer barbaridad en media con ellos y a destruir la naturaleza? Porque son los que la han conservado, son los defensores de la tierra. Nuestros pueblos son quienes cuidan, son quienes nos ayudan. Entonces a ellos les debemos nosotros dar nuestra palabra. A ellos son los que más saben cómo debe ser un buen gobierno, cómo debe ser una buena economía. Ellos son los que lo saben. Sí, y no podemos nosotros ausentarnos, no podemos nosotros hacer las cosas de otra manera. Se trata de elaborar una constitución, sí, y de elegir después un nuevo Congreso, sin que participen los partidos políticos. Porque son ellos. Los que están enviando a las curules a personas deshonestas, faltas de ética, ambiciosas, que son verdaderos mercaderes de carne humana. El objetivo es lograr un diálogo con la ciudadanía de todos los rincones del país. Tenemos que ir allá. No tenemos ya así. En los planes pastorales, cuando yo llegué a una zona tremendamente con mucha gente por allá en la montaña, en Guerrero, yo dije, nosotros tenemos que ir allá. Esa gente no puede venir acá. Tenemos que ir allá. Si nosotros vamos a hablar o vamos a hacer hablar solo a los que tengan el dinerito para pagar el camión y venir acá a la Capirucha, venir acá al pueblo grande, tenemos que irnos nosotros allá a los parajes, a las cañadas, allá tenemos que ir. Allá tenemos que llegar allá. Sí, a donde hay que llegar. Por eso tenemos que ser muchas y muchos los que nos comprometamos en este proceso. Y ellos son los que tienen que hablar. Hay que escucharles. Primero hay que llevarles y decirles: esto están haciendo, todo lo que están haciendo va contra ti. A mí me tocó estar allá en Berlín en la entrega
de las firmas contra el Tratado de Seguridad que Alemania quiere firmar con México. ¿Saben cuál fue mi argumento? Es que, así como está México, ustedes van a preparar a las policías de México para que se vengan encima de nosotros. No se van a ir contra el crimen organizado porque son sus amigochos. Se van a ir contra nosotros. Es a nosotros a quienes van a dañar con su tratado de seguridad. No van ustedes a arrestar, no lo van a hacer. Ellos son, inmediatamente, todo lo van a apuntar contra nosotros. Esta es nuestra experiencia. Pregunten cuando ha llegado el ejército, pregúntenle a los de Juárez cuando llegó el ejército, lo que pasó allí, la criminalidad. ¡Ay, salió! En el tribunal permanente, entre las denuncias hubo. Dicen, esos que están llamando grupos del crimen organizado, que están dañando a la gente, esos, dicen, son muchos grupos de paramilitares preparados por el ejército. Lo dice la gente que se da cuenta. ¿Quiénes nos decían allá en Chiapas, a don Samuel y a mí, que era el ejército el que preparaba a los paramilitares? El pueblo. Porque delante del pueblo sacaban, les robaban el ganado y lo sacaban en trailers del ejército, les robaban el café y andaban los soldados vendiendo el café. Fíjate nomás. El pueblo es el que sabe. Entonces, no, el día de hoy, el crimen el terrorismo de Estado se da así. Así, por eso han sido muy abusados los estudiantes y los papás de Ayotzinapa, y los felicitamos porque apuntaron a dónde se debe ir la investigación. Entonces, primero que nada debemos dialogar con ellos en primer lugar, y debemos buscar una manera ordenada. De esto vamos a hablar dentro de un momento. Debemos buscar de una manera ordenada que conozcan todas las modificaciones a las leyes para hacer este desvío de poder. Sí, el despojo de la justicia que estamos viviendo. Y después, pero esto lo tenemos que hacer con una gran cantidad de pueblo. Primero tenemos que cubrir esta etapa. Esta etapa tiene que cubrirse. Tenemos que tener al pueblo, que hacer de este pueblo un pueblo que toda su sabiduría nos ayuden desde un punto de vista crítico y organizativo a que sea el caudal que nos ayude a reparar y a refundar esta nación. Pero para eso le tenemos que dedicar tiempo. Primero, que conozcan cuál es el despojo que llevan. Le tenemos que dar tiempo a eso. La segunda etapa es cómo quieres las leyes, cómo las quieres. Hacer escucharles a ellos. No digo que ellos se van a elaborar las leyes. Tenemos que buscar a personas, pero que hagan esto con espíritu de servicio. No personas que sean los intelectuales, todos lo saben, ya te bendito, ya te campesino, yo te puedo. Queremos gente que somos el mismo pueblo, tenemos la misma dignidad, tenemos todo, la cultura o lo que hayamos aprendido en las universidades no nos hace más grandes que ellos. Don Samuel les decía, le oí decirle a un pueblo, una comunidad indígena en Oaxaca: a mí la universidad me enseñó ciencia, de ustedes aprendí a ser un hombre. Así le decía, así. Otro escritor que hizo un texto sobre los indígenas, sobre los pueblos originarios tojolabales, así lo tituló: Los hombres verdaderos. Eso es lo que tenemos que entender. Nuestro pueblo es sabio, nuestro pueblo. Entonces no tenemos que llegar así con prepotencias. No, señor. Todos queremos, todos estamos en la olla y tenemos que salir. Después, ese pueblo es el que va a dictar su constitución. Sí, el pueblo va a construir la constitución. Él tiene que dar su palabra. Es muy importante nosotros recoger esa palabra, y allí, en el momento en que tengamos que ir a fraguarla en leyes, etcétera, en nuestra nueva Carta Magna, tenemos que organizarnos de tal manera que allí queden las cosas que ese pueblo necesita, y traducirlas en referéndum, traducirlas en plebiscito, traducirlas en revocación de mandato, traducirlas en todos los derechos que ya por constitución se le reconoce a todo ese pueblo a partir de los acuerdos y los convenios y los pactos firmados por México a nivel internacional. Eso tiene que quedar ahí.
No debe irse nada de eso. Entonces, la nueva Constitución deberá incorporar todo esto. Sí. Queremos, pues, escuchar las necesidades de todo este pueblo, y queremos así, allí, llenos de una grande valentía, porque claro que vamos a tener oposición, por supuesto que sí, pero por eso tenemos que irnos a los cuadros, tenemos que hacer el trabajo de hormigas. En los pueblos indígenas, el mito que más frecuente se da cuando se tiene que enfrentar el pueblo a los grandes es que los pequeñitos bien organizados derrotan al poderoso. Los pequeñitos bien organizados. Uno de sus mitos son las hormigas, las que sacan el maíz secuestrado en una montaña hueca que tiene el monstruo más poderoso. Le mandan a su monstruo más poderoso, a su animal más fuerte, y no puede con él. Otro, tercero, y dicen las hormiguitas, nosotros lo rescatamos, y lo rescatan las hormigas, porque son organizadas. Eso es lo que nos enseñan los pueblos indígenas. Los pobres y pequeños organizados hacen mucho, y nosotros somos de esos pobres y pequeños ya, no crean que estoy. Una vez me dice uno, me dijo uno allá en Guerrero, porque ya empezaba ya en Guerrero, y me dice, ahora sí que nos echó a los ricos. ¿A poco te sientes rico? Pues hay gente que porque tiene 3 pesos más que el vecino dice ya soy rico. No, un momento, espérate, vamos a ver. El objeto de una nueva constituyente, pues, es generar un pueblo con mujeres y hombres ciudadanos que tengan la madurez. Esto es lo único que nos va a garantizar que no vamos a ir para atrás, y que no vamos otra vez a ver la escalada de esas únicas familias y esos apellidos que se repiten. Ya son nobles, hay familias nobles que además del presupuesto se gastan lo que no se gasta, estoy seguro, ni la reina Isabel, para que no volvamos a caer en manos de esa clase política que ha hecho tanto daño al país. Queremos llegar como pueblo, a ser conductores de nuestra nación. México debe ser un ejemplo de rescate y refundación de una nación. Esta es la idea de una nueva constituyente, que el pueblo se convierta en el sujeto de la historia, que sean ellos y ellos, que seamos todas y todos, ciudadanas y ciudadanos de nuestra patria, quienes ofrezcamos una nueva forma de gobernar y una nueva forma de administrar este país. Entonces, aquí presento rápidamente esto. Yo presento, digamos, ahorita se va a hablar de la ruta, pues que en una estrategia a lo mejor pensemos primero por regiones de región noreste, de allí unos estados de la República, la región norte-centro, así, digamos, pero esto es el pueblo el que manda, es el pueblo el que manda. Yo nada más así, regiones. Después viene, pero a esas regiones, vámonos. Nos vamos todos a partir de esa idea de una constituyente, por eso se pone ahí el libro. Nos vamos todos, como he dicho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como yo me acuerdo cómo le hice para llegar a las comunidades más pequeñas. Me iba escalonando, claro. Le decía, bueno, a ver, tú de esta vicaría te vas a hacer que allá la parroquia donde no hay ni siquiera computadora, que el párroco vaya y aquí ofrécele tú la computadora. Y el párroco, ¿cómo le hacía para llegar a la montaña? A todas. Bueno, aquí vamos a ver los de estos pueblos que están aquí más cerca de la parroquia, se llevan la carta a los cristianos que mandábamos cada mes. Y de allí de esos pueblos, los que están más arriba. ¿Cómo aprendí esto? Bueno, yo estudié ingeniería química y aprendí la distribución de líquidos. Entonces, a mí me enseñaron que para mandar agua a la punta de un cerro, yo tengo que poner centros de bombeo. Pues así les dije a los padres, así vamos a poner centros de bombeo para que a todos llegue, pero todos tienen que ser atendidos y todos tienen que ser escuchados, como si vivieran ahí a una cuadra de la parroquia. Así todos tienen que ser escuchados, todos tienen que ser atendidos, como si estuvieran al lado del Congreso Federal. Pero para eso tenemos que organizarnos muy sabiamente y con la ayuda de ellos. No vamos a hacerlo sin la ayuda de ellos. Por favor, quitémonos de la cabeza que es que nosotros ya tenemos una gran experiencia y nosotros a lo mejor ese pueblo es el
es nuestro objeto. Ese pueblo se lo merece. Ese pueblo es donde hay más sufrimiento y se merece nuestra cercanía. Claro que sí. Y después, es que ya soy irremediablemente enfermo en la casa. Bueno, eso. Luego, la distribución de cada uno de los estados. Todo tenemos que buscar, pero no podemos dejar a nadie, por muy lejos que sea. Yo aprendí, yo estudié ahí en Europa y visité pueblitos en que vivía una persona en la punta del cerro y hasta allá llegaba todo el servicio de luz y todo el servicio que necesitaban, hasta arriba. Eso es tener sentido del bien común. Eso es tener sentido de los derechos que se tienen que cubrir para todos. Nadie por el hecho de haber nacido, ay, naciste en un ejido, allá los llamamos ejidos a los pueblitos del desierto. Ay, pues naciste en un ejido, ay, pues qué mala suerte. Yo nací en las lomas. Qué pena que te tocó esa mala. Nadie por el hecho de haber nacido en un lugar tiene derecho a que se le juzgue no digno de todos los servicios que un ciudadano de este país debe tener. Esto es muy importante. Pues yo quisiera, estamos en una coyuntura muy interesante. Estamos empezando esto a 2 años de que se cumpla el primer centenario de la Constitución del 17. Esto debe ser también uno de los argumentos. Esta Constitución tiene que ser remodelada, no solamente por todo lo que han hecho estos salvajes, sino también porque la situación de nuestro país ha cambiado mucho, simplemente en no haber sido capaces de reconocer que tenemos pueblos originarios viviendo de su cultura y que le dieron carpetazo a los acuerdos de San Andrés. Qué bueno que una de las recomendaciones que nos dejó el Tribunal Permanente es: se tienen que reconocer a esos pueblos que están en base, sí, a una convención a favor de la Organización de los Trabajadores Internacional de los Trabajadores, la OIT. Esto es muy importante que lo entendamos. Tenemos estos 2 años, vamos a ir a cumplir. Debemos utilizarlo también y decir que no extrañe que queremos una constitución como la queremos, como se debe. Y luego hay una cosa interesante que está que necesita este territorio donde estamos ahorita, que es el DF. Van a tener necesidad de una constitución porque ya van a ser una entidad federativa. Y ya están pensando que la van a hacer estos cuates que están ahí en la Asamblea Legislativa. Aquí deben ustedes, yo les invito, queridos hermanos, pueden ser un hito, pueden ser un principio, de decir, vamos a hacer la constitución, pero con la participación de toda la comunidad. Vamos, yo les invito a los de aquí, los que están aquí presentes, vamos, que sea, y nosotros vamos a seguirle allá, claro que sí, pero pongan ustedes, si hay necesidad de una constitución local, no estoy hablando ya de la constitución, y vamos a, tienen una gran oportunidad ahorita ustedes de mostrar que sí se puede, porque en este caso tendrían que hablar cuántas personas tiene el DF como tal que va a necesitar eso. 8 millones de personas, ¿cuántos son en el DF? Bueno, las que sean, son un friego, para no decirlo como dicen los zapatistas. Dicen un chingo, somos un chingo. Entonces, son muchos, entonces sí es una cosa importante este asunto histórico que se entrecruza, se entrelaza con nuestro proyecto, es importante. Bueno, pues esto es lo que yo me propuse decirles, sobre todo poner el ejemplo y a nuestro pueblo decirle: ustedes tienen derecho a vivir con la mayor dignidad, con el mayor confort, con la mayor, no en el lujo, no, pero sí con dignidad, sí, todos viviendo más austeros, pero vida digna para todas y todos. Esto está. Yo aquí termino así tengo que hacer una propagandita aquí de mi condición de dominico, porque si no van a poner multa. Entonces, Jesús dijo que ¿por qué se preocupan por qué van a comer? ¿Por qué se preocupan por qué no van a vestir? De eso se ocupan los paganos. Vean ustedes los pájaros, cómo
no trabajan, los cuervos no trabajan y acumulan en graneros y nunca les falta el alimento de parte de mi Padre Celestial. Y lo mismo, las aves digo, las flores, vean cómo visten el campo. Y ya entonces son y mañana se marchitan. Y les digo que ni Salomón se vistió con tanta elegancia como las flores y los lirios visten el campo. Y dice: busquen el reino de Dios y su justicia y todo eso lo tendrán por añadidura. Yo allí fue cuando dije: a ver, el derecho humano a la comida y al vestir es un derecho humano. A ver, ¿qué quiso Jesús decir con esto? No pienses tú cómo vas a vestir tú, porque te vas a empezar a vestir elegante a costa del salario de tus obreros. Vas a vivir elegante a costa del hambre. Sí, esto es lo que quiso decir. Todos tienen que vestir, todos tienen que comer dignamente y basta. Todos, cada uno y cada una. Digo, nada más una cosita así. Mantente alerta a nuestra transmisión.